Bien, aquí estamos, debemos instalar el paquete npm install Firebase. Ese es importante, el npm recordemos que este es el instalador de paquetes de Node.js. Debemos instalarlo dentro del npm una vez que ya está instalado. Debemos también instalarlo, aquí nos estamos logueando en Firebase. Yo ya me encuentro logueada desde una cuenta de Google, de Gmail, y aquí ya voy a dar inicio a Firebase Init, ¿sí? Al darle inicio voy a vincular qué tipo de proyecto voy a adicionar. Entonces él tiene varias opciones: usar un proyecto existente o adicionar un Firebase existente de Google Cloud. Y en este caso yo solamente adicioné un proyecto existente que se llama prueba, con un número de ID. Entonces este es prueba, que yo ya lo tengo desde Firebase de la consola de Google, console Firebase Google. Y aquí yo ya he creado mi base de datos que se llama prueba. Esta es la interfase donde uno adiciona un nuevo proyecto. En este caso el mío se llama prueba y está asignado con un número de ID. Básicamente aquí en prueba se observa pues que ya puedo tener acceso a la base de datos, a los diferentes documentos. Aquí yo tengo una colección que se llama usuarios y dentro de esa colección tengo unos documentos. Entonces seleccionamos prueba. Vamos a seleccionar prueba y básicamente nos va a preguntar que si usted desea, pues una vez que sea seleccionado, dejarlo como un documento público, un directorio público. Esto básicamente lo estamos adicionando dentro de Angular, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Dentro de Angular estamos adicionando el Firebase y una vez ya digamos para instalar el paquete ya con Angular, sng add@angular/file. Entonces una vez él instale los paquetes dentro de Angular, sí podemos omitir la parte de instalar en el PM Firebase, instalar con Node.js, y solamente instalar el módulo dng-add@angular-file, ¿sí? Para hacer la conexión. Obviamente yo ya me encuentro logueada, así que para mí va a ser mucho más fácil porque ya lo he hecho mucho más atrás. Aquí ya instalé los paquetes. Una vez instalados, se le instala, actualiza el paquete de JSON e instala un archivo para lograrse conectar, ya sea a través de web a la base de datos. Y en este caso automáticamente me dice, como ya figuro logueada, me dice cuál base de datos va a utilizar, ¿sí? Entonces me aparece New Agent, como había aparecido, o prueba, que era el que había mostrado anteriormente. En este caso pues yo voy a decidir y voy a seleccionar prueba. También miremos que él instala dos archivos, uno que es el firebase.json y otro es el .firebase.erc en el proyecto de Angular. Y instala básicamente un archivo que se llama public.index.html. Básicamente eso es para lograr hacer la conexión desde browser con prueba usando prueba. Entonces, para que se tenga en cuenta que cuando se instala el módulo de Firebase para Angular.
Ahí ya básicamente seleccionamos prueba. Y una vez que hemos adicionado prueba, pues básicamente pues nos va a decir, vea, se actualizaron angular.json, firebase.json y firebase.rc. Y ya básicamente pues tenemos instalado el módulo y podemos empezar con nuestro proyecto que veníamos trabajando con el de tienda e-commerce. Y ya lo ha seleccionado y ya lo ha configurado. Entonces en este caso vamos a mirar la parte para hacer el llamado. Vamos a cargar desde Visual Studio lo que es para mirar lo que he instalado. Entonces, ¿qué se ve desde acá? Desde acá vemos prácticamente, vamos a ver un poco en la parte del environment. En environment es las variables de configuración. En nuestro caso, en el environment nosotros debemos configurar un objeto para la configuración de la conexión de la base de datos, que sería la configuración. Por tal, nosotros vamos a declarar aquí un objeto tipo Firebase y dentro de este objeto vamos a adicionar unas variables de configuración. Entonces esas variables de configuración van a corresponder a la API-Kit, ok, el dominio de autenticación, ¿sí? Una serie de variables que voy a ir colocando, la base de datos, la URL, que son variables que se deben o son importantes para hacer esta conexión con Firebase. Recordemos que Firebase es un servicio de Google que está en la nube. Y pues Firebase es una base de datos no relacional, también recordemos esa parte. Entonces aquí se están colocando las variables. Y fijémonos en cada una de las variables que estamos aquí entrando a Firebase de la base de datos. Miramos por acá la configuración. Y pues aquí estoy mostrando varios servicios, Start Functions, donde básicamente me explica las diferentes alternativas para poder trabajar con Firebase, la manera de autenticarme y también en la parte de configuración, en Project Settings, nosotros podemos mirar las diferentes variables que necesitamos para poderlas adicionar dentro de este objeto de configuración, que es importante para hacer la conexión con Firebase desde Angular. Entonces, pues aquí está cada una de las variables que él pide. ¿Sí? Y debo llenar en cada una de estas. Esa sería una opción. Esta sería una opción que está pidiendo pues para llenar y ir colocando, completando. El API key, que es el que me piden acá. ¿Sí? Ir completando cada una de ellas. O básicamente bajamos en la parte de abajo y en la parte de abajo aquí voy a pues muestro cada una de ellas como son muy difíciles de adquirir. En la parte de abajo donde está Your Ads
Y básicamente nosotros encontramos un archivo que básicamente nos dice como ya las variables que necesitamos para adicionarlo dentro de un script, ya sea para trabajar con un JS o directamente, que en nuestro caso, la parte de configuración, donde es este tipo objeto que estamos creando dentro de Angular y es tal cual las variables que ya necesitamos. Entonces solamente es copiar y pegar. Entonces copiamos y pegamos cada una de estas variables para evitarnos llenar de manera independiente o copiamos todo el objeto desde constants, que es una variable constante de configuración, y las adicionamos directamente en nuestro archivo environments. Entonces una vez ya lo compilamos, una vez ya compilamos de nuevo para validar, aquí pues básicamente el puerto como ya había compilado, voy a generar también, voy a crear un nuevo servicio que se llama Firebase, pero lo voy a crear dentro de un directorio que se llama Service. Entonces una vez que se ha creado este servicio, esta es la estructura, ahí debo importar lo que es Angular Firestore, que básicamente es el módulo que he adicionado. Entonces Firestore debo adicionarlo tanto en app module, ¿sí? Debo adicionar Angular Firestore y debo adicionar environment. ¿Sí? ¿Por qué environment? Porque debo hacer que cuando se inicie le pueda leer las variables de configuración, que es para la conexión a la base de datos de Firebase. Entonces son 3 documentos: Angular Fire Module, ¿sí? Que es el módulo Angular Fire, y del mismo módulo de Angular Fire, el Angular Firestore Module, ¿sí? Y environment. Debo adicionarlos, y una vez los adicionado en el pp module, debo decirle en import que inicialice la variable de environment inicial app, y básicamente es inicializar el objeto que he creado de configuración. Entonces una vez se ha hecho eso, que básicamente son inicializa y lee environment firebase config, que es lo que hemos colocado inicialmente. Importamos Angular File Module y Angular File Module Store. Angular File Module, decirle que inicialice de acuerdo a las variables Firebase config, ¿sí? Que es lo que estamos pasándole aquí. Que cuando se inicialice, por favor, haga el llamado a Firebase config. Y dentro del servicio que hemos creado, debemos, en nuestro caso, crear un modelo de la colección que se va a crear. Por ejemplo, yo voy a crear un modelo que se llama compra. Entonces se crea un modelo de la compra que básicamente corresponde a los campos que se han creado. Y en Firebase, en el servicio, adicional de nuevo el módulo de Fire, Angular Fire. Hacer el llamado dentro del constructor, ¿sí? Firebase Store. Y se ha creado una función que se llama crear compra. Entonces dentro de crear compra básicamente lo que estoy es haciendo el llamado. Cuando se crea en el constructor de Angular compra, hace el llamado a crear compra, y crear compra básicamente pues lo que hemos colocado, como se va adicionando dentro de una lista cada uno de los productos, vamos a hacer el recorrido de esa lista y los vamos a ir adicionando uno a uno en la base de datos de Firebase. Entonces por eso hacemos un for each, un recorrido de esa lista, y cada elemento lo vamos adicionando. Entonces utilizamos this.db.collection/compra, porque el compra corresponde al modelo que se ha creado, add, y adicionamos cada uno de los campos que hemos creado, que es fecha de creación, product ID, cantidad y precio. Entonces los vamos adicionando, ¿sí? Dentro de la colección, y esta colección básicamente corresponde con la colección que se ha creado ya en Firebase, y lo tenemos ya creado. Y hacemos un llamado en el mismo carrito service que teníamos,
hacemos un llamado en vez de, cuando ya hacemos el llamado, hemos creado un método que se llama de carrito y ahí hacemos el llamado a this.fileService, que es un servicio también, y le hacemos el llamado a esa función. Entonces aquí tenemos la colección compre con los campos respectivos y cada uno de los campos que hemos adicionado. Vamos a borrar la colección, vamos a borrar cada una de estas colecciones para hacer la prueba. Entonces aquí tenemos las diferentes colecciones, pero vamos a borrar toda la colección completa. Ahí mostramos los diferentes campos que se habían adicionado. Entonces vamos a borrar el documento y vamos a ir borrando cada uno. Recordemos que es una base de datos no relacional, así que cada dato se crea como si fuera un documento. Cada dato, cada colección de datos. Entonces vamos a dejar un solo único dato para que no me borre la colección completa, porque si no me borraría compra. Y vamos a compilar nuevamente para hacer la prueba. Entonces damos al ng server y él ya va a compilar. Bueno, ahí me está diciendo que el puerto está ocupado, entonces voy a utilizar esta instrucción para poder, digamos, hacer que el puerto pueda volver a usarse y vuelvo y compilo. Entonces vamos a esperar que esté compilando y vamos abriendo el navegador de Firefox. Entonces vamos a esperar que está compilando la aplicación. Y ya ha terminado de compilar. Entonces en esta parte de la compilación vamos a probar que esté funcionando de la manera correcta. Entonces hacemos el llamado en el browser, localhost, y en este caso en el puerto 4200 y vamos a hacer una compra. Entonces aquí yo ya tengo dos productos adicionados y básicamente le digo enviar. Cuando le digo enviar debe agregarme ya los dos elementos a la colección en compra, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba, aquí está vacío y vamos a decirle enviar para verificar que realmente, y hemos imprimido en consola. Y bueno, aquí en consola se produjo un error y me dijo que había un problema, pero el problema es por el tipo de la fecha de la creación, el formato que utilizamos. Estamos haciendo uso de la clase NewDay. Entonces en este caso vamos a ir a Service. Le habíamos dado un node toString, al parecer la rechaza, porque tenemos que convertirla en un formato tipo número. Que es como lo trabaja dentro de Firebase. Entonces tenemos que mirar qué forma nos facilita más para trabajarla. Vamos a ver, nos está aceptando. Solo nos acepta de manera numérica en Firebase y nosotros queremos esborrarla bajo el formato año, mes y hora, mes y día, perdón. Entonces vamos a mirar esta parte, a ver si creamos una manera de trabajar la fecha. A ver, que nos permite generar un formato correcto.
Me aparece no lo permite. No se trabaja de la manera correcta. No lo deja generar de la manera correcta. Está generando un error. Bueno, pues falta cerrar aquí el paréntesis, pero igual no dice que no es permitido en este caso. Vamos a ver si lo deja concatenar. Sí, que podamos concatenar por día, mes y año. Bueno, parece realmente no se maneja de este formato la fecha, entonces no lo permite. No permite si le damos full year, así pues nos falte cerrar, pero nos está diciendo que el operador más realmente no es admitible. No lo acepta corriendo. Estamos intentando mirar si podemos mirar, pero vuelve y nos sigue diciendo que no es admitible el formato. Entonces, ni tampoco trabajándolo de esta manera, ni volviendo todos tu string. No, sigue generando el mismo error. Entonces a la final creo que no vamos a poder hacer el formato que quisiéramos. Luego pues haríamos un video explicando bien cómo se trabajan los formatos de fecha. Pero creo que en este caso no se quería trabajar bajo el formato específico de fecha, día, mes y año. Pero no se va a poder, entonces se va a guardar de manera como número entero, que básicamente es como lo guarda dentro del formato de Firebase. Entonces aquí básicamente lo dejamos tal cual. Fecha.no básicamente es un tipo número, así que volvemos a compilar todo y lo generamos. Y volvemos a generar, mirar que realmente esté guardando. Sí, a la final tuvimos que dejarlo sin ningún formato. Y una vez que ya esté compilado, entonces vamos a probar nuevamente. Entonces vamos a adicionar dos productos. El mismo producto vamos a adicionarlo dos veces. Vamos a adicionar producto 1 y producto 2. Colocamos ahí la información y le damos a enviar. Al darle a enviar, vamos a mirar en nuestra base de datos. Pues aquí estábamos mirando cómo trabajar. Entonces en nuestra base de datos se tuvieron que guardar la fecha de creación, pues normalmente se guardó como tipo entero, realmente no pudimos guardarlo al formato que queríamos, pero vemos que en compra se guardaron los dos datos de los productos que hemos descrito y básicamente la fecha de creación. La colección él lo creó de tal manera como nosotros le asignamos el dato. Entonces nosotros le dijimos que era un tipo número y asignó ese tipo número a la colección. Entonces, aquí vemos
creo fecha de creación y lo creo bajo ese formato. Bajo el formato que nosotros no queríamos. Ambos, realmente el anterior que no hemos borrado, el de por default, lo adicionó como tipo string, pero ese fue porque nosotros ya lo habíamos creado inicialmente a mano. Entonces vamos a borrar para volver a hacer la prueba. Estos son el ID producto 1 y el ID producto 2 que vemos que adicionamos, que fueron los que hemos creado realmente. Y pues la fecha, realmente por ahora vamos a dejarla así, básicamente. Ya vimos que dentro de la ayuda de Angular, la fecha, el formato de fecha se trabaja un poco diferente, ¿sí? di.node básicamente lo origina es un valor de tipo number. Entonces, ya para darle formato específico como día, mes y año, hay que hacer otra estructura, otro formato, trabajar el formato que queremos relacionar. Pero ya hablaremos más acerca de esto porque estos formatos es muy importante tenerlos en cuenta dentro de las bases de datos cuando se manejan. Entonces ya luego lo veríamos más en detalle.